Circuitos RLC en paralelo. Bueno, ahora vamos a analizar un circuito formado por una resistencia, una inductancia y un capacitor, pero conectados en paralelo. Hemos estado analizándolos en serie y determinando su corriente, caídas de voltaje, potencias, etc. Entonces ahora esos mismos tres elementos pasivos, RL y C, van a estar conectados en paralelo y van a tener un comportamiento diferente. ¿Por qué? Simplemente porque, como ya lo sabemos, la corriente en serie pues es la misma para todos los elementos, y aquí se va a dividir, se divide de acuerdo al número de ramas que tenga el circuito. En este caso pues aquí tenemos tres, una formada por la resistencia, otra por la bobina y otra por el capacitor. Bueno, la manera de analizar un circuito RLC en paralelo es por medio de admitancias. Vamos a ver qué son las admitancias y cómo está formada una admitancia. Bueno, cuando se analiza el concepto de admitancias, van junto con él dos conceptos más que se llaman conductancia y susceptancia, pero que forman parte de lo que es la admitancia, y ahorita vamos a analizar cómo. En un primer momento analizaremos la admitancia. Bueno, la admitancia como tal es el inverso de la impedancia, es decir, lo contrario a la impedancia. La impedancia decíamos que era la oposición total al flujo de corriente en todo un circuito RLC. La admitancia, al ser lo contrario, pues sería la facilidad a que fluya esa corriente por todo el circuito RLC. Y se determina como aparece ahí, se representa con una letra Y mayúscula, y dice que la admitancia es igual a 1 entre Z. Si yo Z la subo al numerador, sube como Z a la menos 1. Por eso se dice que yo pudiera poner Y igual a Z a la menos 1, que sería la inversa de, o la represento por medio de una fracción. Antiguamente la unidad de medida de la admitancia era el mho, por escribirla de manera inversa al ohm. Hace no muchos años el sistema internacional optó por una nueva unidad de medida que es el Siemens. Entonces, la admitancia se mide en Siemens, es la inversa de la impedancia, 1 entre Z, y la definición vendría a ser que es la facilidad del flujo de corriente en un circuito RLC. Ok. Comentábamos que tanto la susceptancia como la conductancia eran parte de, y vamos a analizar por qué. Primeramente, bueno, vamos a analizar cada uno de los conceptos, la definición. Ya habíamos dicho que la admitancia es el inverso a la impedancia, es la facilidad a que fluya la corriente en un circuito RLC, se mide en Siemens o en mho y se calcula dividiendo 1 entre Z, que es la impedancia. La conductancia es el inverso a la resistencia, se mide en mho y se representa por una letra G mayúscula y se determina 1 entre R porque es la inversa. Y vendría a ser la facilidad al flujo de corriente en una resistencia, es decir, lo contrario a la resistencia. Y la susceptancia es el inverso de la reactancia, es la facilidad al flujo de corriente en una reactancia, recordando que la reactancia era la resta de XL menos XC, es decir, el resultado final de restar la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, eso era la reactancia. El contrario a la reactancia es la susceptancia. Pero si yo tuviera un circuito RL, es decir, que nada más tuviera una resistencia y una bobina, ese circuito tiene susceptancia inductiva, es decir, lo contrario a la reactancia inductiva. O también puede haber un circuito RC donde ese capacitor tiene susceptancia capacitiva, la oposición al flujo de lo contrario a la reactancia capacitiva. La susceptancia igual se mide en mho o en Siemens, se representa por la letra B mayúscula y se determina dividiendo 1 entre X, que es el valor de la reactancia. ¿Por qué comentábamos que la conductancia y la susceptancia eran parte de la admitancia? Al igual que la impedancia, donde la impedancia era R más JX, bueno, pues la susceptancia es G, que es la conductancia, más JB, es decir, la admitancia es la suma vectorial de la conductancia y la susceptancia. Yo lo puedo representar por medio de un número complejo donde G es la parte real, que es la conductancia, y la susceptancia B sería la parte imaginaria. ¿Ok?
recordando el triángulo de impedancias, pues yo tengo que mi triángulo de impedancias formado por la resistencia en la parte real, la reactancia en la parte imaginaria y mi hipotenusa sería pues la impedancia. En este yo determino que la corriente es igual a voltaje entre impedancia, ¿sí? Y también recordando la reactancia inductiva por sí sola, es decir, si yo tuviera nada más una bobina y la quiero representar por medio de un número complejo, pues la reactancia inductiva se representa por J, es decir, es la parte imaginaria nada más. Y si tuviera nada más un capacitor, pues sería menos J, ¿estamos de acuerdo? Por el hecho de que una traza y una adelanta. Ok. En el triángulo de admitancias, de igual manera, pues la admitancia sería mi hipotenusa, el cateto adyacente sería la conductancia y el cateto opuesto sería la susceptancia. ¿Ok? Entonces, de esta manera, yo puedo determinar que Y es igual a G más JB, es decir, conductancia más el imaginario de la susceptancia. O a través de Pitágoras, donde Y será igual a la raíz cuadrada del cateto, que sería conductancia al cuadrado, más el otro cateto, que sería susceptancia al cuadrado. Otra manera de calcularlo, cada una de estas variables, recordamos que la conductancia G es igual a 1 entre R. Pero también puedo calcularla dividiendo R, que es el valor de la resistencia, entre R cuadrada más X cuadrada. La susceptancia es 1 entre X o menos X entre R cuadrada más X cuadrada. Y algo muy importante, mientras que la corriente en un circuito RLC en serie, cuando trabajo con impedancias, es voltaje entre impedancia, cuando trabajo con admitancias, la corriente va a ser igual a voltaje por admitancia. ¿Ok? El ángulo es tangente a la menos 1 de conductancia entre susceptancia. Muy importante. El ángulo, cuando trabajo con impedancias, es tangente inversa de X entre R, del cateto opuesto entre el adyacente. Aquí no. Aquí sería el adyacente entre el opuesto. ¿Por qué? Porque son inversas todas estas variables. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, tenemos este ejemplo que está aquí, un circuito RLC en paralelo donde tiene una resistencia, una bobina y un capacitor conectados en paralelo a una fuente de 240 volts y 60 Hz. El valor de la resistencia son 20 ohms. El de la bobina son 16 ohms, es decir, ya nos da el valor de la reactancia inductiva, no de la inductancia. Y el valor del capacitor nos da 24 ohms, es decir, la reactancia capacitiva, no la capacitancia. Ok. Y nos dice que calculemos la corriente total de todo el circuito, la que sale de la fuente, la corriente en cada rama y el factor de potencia total y la potencia total que circula por el circuito. Recordamos que la corriente total va a ser igual a voltaje por admitancia, entonces que hay que calcular la admitancia. Entonces vamos a calcular primeramente el inverso de cada una de estas para poder trabajar. Entonces tengo que G, que es la conductancia, es igual a 1 entre R, que sería 1 entre 20 y sería 0.05 Siemens. Ahora bien, tengo reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Vamos a sacar la susceptancia inductiva y la susceptancia capacitiva. Entonces, susceptancia inductiva sería 1 entre XL, que será igual a 1 entre 16, que vale el valor de la reactancia. Y recordemos que tiene un ángulo de desfase de 90 grados. Aquí van a ser positivos esos 90 grados. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando yo tengo XL va a ser J. El valor de J son 90 grados. X es menos J. El valor de J sería menos 90 grados. Entonces sería 16 entre 16 con ángulo de 90. Entonces las magnitudes se dividen 1 entre 16, 0.062. El ángulo del 1 sería 0. Será 0 menos 90 porque los ángulos se restan. Sería menos 90. Este de aquí lo hago rectangular. Si convierto este número polar a rectangular me da menos 0.62 J. Ok. Y para la reactancia capacitiva, pues igual 1 entre XC, donde sería 1 entre 24 ángulo de menos 90, porque dijimos que XC era menos J. Hago la división, sería 0.041 y sería 0 menos menos 90, se hace positivo y lo convierto a rectangular.
Entonces yo tengo ya conductancia, reactancia inductiva y susceptancia capacitiva, perdón. Ahora bien, sacamos la susceptancia total, que sería sumar la susceptancia inductiva y la susceptancia capacitiva. La susceptancia inductiva es 0.062 ángulo de menos 90 y la susceptancia capacitiva 0.041 ángulo de 90. Recordando que las sumas es más sencillo hacerlas en rectangular, los convierto a rectangular cada uno de ellos. Entonces 0.062 ángulo de 90 es lo mismo que menos 0.62J. 0.041 ángulo de 90 sería más 0.041J. Hago esta operación y me da menos 0.021J. Lo convierto a polar por si se requiere, sería 0.021 ángulo de menos 90. Ahora bien, con esto determino el valor de la admitancia, que sería raíz cuadrada de G cuadrada más B cuadrada, que sería 0.05 al cuadrado más 0.21 al cuadrado, me da 0.54 mos o Siemens. Con esto determino la corriente, que sería voltaje por admitancia, 240 por 0.054, me da una corriente total del circuito de 12.96. Ahora bien, esta sería la corriente total, la corriente que sale por aquí. Si yo deseo determinar la corriente en cada rama, pues se repite esta fórmula. Sería voltaje, pero ya no entre admitancia. Es decir, si yo quiero saber exactamente el voltaje, la corriente, perdón, que circula por aquí, pues sería el voltaje que hay aquí, que sería el mismo porque está en paralelo, por el valor que tenga aquí. En este caso no sería la admitancia, sería la susceptancia inductiva o la susceptancia capacitiva. Y con eso determino el valor de cada una de las corrientes que circulan por aquí. Ok. El factor de potencia. Bueno, ¿cómo determino el factor de potencia? Es tangente inversa de G entre B, que es la conductancia entre la susceptancia, 0.05 entre 0.21, y me da un valor de 67.21 grados. Con esto determino yo el factor de potencia. Sabemos que el factor de potencia es igual a coseno del ángulo. Fp igual a coseno de 67.21 y me da un factor de potencia de 0.38. Con ese valor puedo determinar la potencia total del circuito, que sería V por I por Fp, que sería 240 por 12.96 por 0.38. Esto me daría una potencia total de 1181.9 watts, que hechos kilowatt dividido entre 1000 me da 1.18 kilowatts. De esta manera tenemos resuelto lo que es nuestro circuito RLC en paralelo. Ejemplo número 3. Bueno, ahora vamos a ver un circuito igual RLC en paralelo, pero tiene una diferencia. Aquí cada una de las ramas está formada por diferentes elementos. Esta rama 1 está formada por una resistencia y una bobina, y la rama 2 está formada por una resistencia y un capacitor. Es decir, pudiéramos decir que aquí esta línea de aquí es un circuito RL en serie y esta de aquí es un circuito RC en serie. Entonces, lo que pudiéramos hacer es lo siguiente. Vamos a formar con este circuito RL una sola impedancia. Es decir, vamos a sumar R1 y L1, como sabemos sumar impedancias en serie, y R2 y C1 para formar otra impedancia, de tal manera que estos dos elementos me forman la impedancia 1 y estos dos elementos la impedancia 2. Nosotros sabemos que Z es igual a R más, en una suma vectorial, XL, y que Z2 en este caso va a ser R menos XC. ¿Por qué menos? Bueno, cuando calculamos Z decimos que es R cuadrada más X cuadrada, pero X es igual a XL menos XC. En esta rama de aquí no tengo XC, por lo tanto X va a ser igual a XL. Entonces yo tendría R más XL. Y en esta rama de aquí no tengo XL, por lo tanto, como calculamos la reactancia X menos es igual a XL menos XC, al no tener XL,
X va a ser igual a menos XC, como aparece aquí. Entonces, Z1 va a ser igual a R más XL y Z2 va a ser igual a R menos XC, ¿ok? Entonces, ¿qué haríamos primero? Determinar el valor de XL, 2pi FL y me da 12. XC es 1 entre 2pi FC y me va a dar 20. Entonces, de tal manera que la impedancia 1 va a ser igual a R, que vale 8, más 12J, y la impedancia 2 va a ser 15 menos 20J. Yo con eso puedo determinar el valor de la impedancia en forma polar. Aquí está el rectangular, lo hago en forma polar, que sería raíz cuadrada de R cuadrada más X cuadrada. Como X cuadrada aquí en este caso es igual a XL, pues pongo 12 cuadrado. En el caso de aquí abajo, X cuadrada va a ser igual a XC al cuadrado, por eso pongo 20. Y me da un valor de 14.42 con un ángulo de 56.30 para el valor de la impedancia 1. Y el valor de la impedancia 2 sería 25 con un ángulo de menos 53.13 ohms. Entonces, antes de empezar a trabajar con admitancias, lo primero que puedo hacer es revisar si tengo algunas impedancias dentro del circuito y las puedo formar, las puedo sumar para que después me facilite el trabajo. Entonces, aquí tengo un circuito RL en serie, aquí uno RC en serie, los voy a formar de tal forma que ya nada más me quede mi fuente Z1 formado por R y por L y Z2 formado por R y por C. De tal forma que yo pueda tener un circuito mucho más simple donde tengo mi fuente, tengo un valor, un cuadro aquí que es una impedancia 1 que yo sé que está formado aquí adentro por una R y una L, es decir, por una resistencia y una bobina, pero que tienen un valor de una impedancia de 14.42 con ángulo de 56.30. Y que tengo otra impedancia 2, que yo sé que está formado por una resistencia y un capacitor, pero que tienen juntas una impedancia de 25 ohms con un ángulo de menos 53.13. De tal forma yo tengo aquí un circuito muy sencillo en paralelo, donde voy a tener dos corrientes. Sale mi corriente total de aquí, llega a este punto y se divide en I1 porque pasa por Z1 y luego se divide en I2 porque pasa por Z2. Yo pudiera trabajarlos donde la corriente 1 va a ser igual a voltaje entre impedancia 1 y la corriente 2 voltaje entre impedancia 2. Pero al estar en paralelo no puedo hacer eso tan simple. Lo que tendría que hacer es trabajar primeramente con admitancias. Entonces nosotros sabemos que la corriente total en un circuito en paralelo va a ser igual al voltaje por la admitancia total. La admitancia total de este circuito va a ser la admitancia de la impedancia 1 más la admitancia de la impedancia 2. Entonces vamos a determinar Y1 y Y2, donde Y1, la admitancia 1 va a ser igual a 1 entre Z1 y Y2, 1 entre Z2. De tal forma que calculo mi admitancia 1, mi admitancia 2, la sumo y con eso determino mi corriente total, la corriente que sale por aquí. Una vez que yo tenga la corriente que sale por aquí, puedo determinar las corrientes I1 e I2. Ok, entonces, impedancia 1, Y1, 1 entre Z1 es igual a 1 entre 14.42, ángulo de 56.30, divido 1 entre 14.42 me da 0.069. Los ángulos se restan, 0 menos 56.30 me da menos 56.30 y lo paso a rectangular para poder tener este mismo número en rectangular y sumarlos posteriormente. Recordando que para hacerlo rectangular es este valor por el coseno de este ángulo, me da este número que está aquí. Este valor por el seno de este ángulo me da este número que está aquí. Y2, 1 entre la impedancia 2, 1 entre 25 ángulo de menos 53.13, 1 entre 25 0.04, 0 menos 53.13 me da 53.13 positivo y lo convierto a rectangular. Ya tengo Y1 y Y2, las voy a sumar para poder tener la admitancia total y entonces tengo este valor más este valor. Sumo real con real, 0.038 más 0.024 y imaginario con imaginario, 0.57 menos 0.57 más 0.31. Eso me da un valor de 0.032 menos 0.026.
Esto que está aquí lo convierto a polar nuevamente, raíz cuadrada de cada uno de estos valores al cuadrado, y el ángulo tangente inversa de G entre B. Me da 0.072 con ángulo de menos 22.75, y con esto determino la corriente. Sabemos que la corriente total va a ser igual a voltaje por admitancia, 120 el voltaje por la admitancia que acabo de determinar aquí. Me da una corriente de 8.06 con ángulo de menos 22.75 amperes. Esa corriente sería la corriente total que sale del circuito. ¿Okay? Ahora bien, la corriente por cada rama, bueno, pues yo lo que puedo hacer es, la corriente 1 va a ser igual al voltaje por la admitancia 1, y la corriente 2, el voltaje por la admitancia 2. Como están en paralelo, el voltaje es el mismo, nada más cambia el valor de la admitancia 1, la admitancia 2. 120 por 0.069 da 8.28, los ángulos se suman, 0 menos 56 da menos 56.30. Y la corriente 2, 120 por 0.04 da 4.8, los ángulos se suman, me da 53.13. Entonces, yo tengo que la corriente que circula por la rama 1 es 8.28 y la corriente que circula por la rama 2 es 4.8. ¿Por qué? Si yo tengo que la corriente total sale de aquí, ¿por qué no digo que pues es la misma que circula por Z1? Porque recordemos que Z1 está formado por una bobina, y la bobina al momento que circula corriente genera más voltaje, por eso queda un poco más. Y la suma de estas dos corrientes pues me tiene que dar mi corriente total, que fue 8.06. Recordemos que la suma de estas dos, bueno, para sumar I1 e I2 sería 8.28 ángulo de menos 56 más 4.8 ángulo de 53. Las convierto cada una a rectangular, sumo real con real, imaginario con imaginario, y me da una corriente de 7.47 menos 3.05 J. Si lo convierto a polar, me da 8.06 con ángulo de menos 22.21. Ese sería mi valor de la corriente total, sumando la corriente en cada rama. ¿Ok? Entonces sí nos da. Ahora bien, para determinar la potencia, sabemos que potencia es B por I por el factor de potencia. Entonces, en un primer momento, vamos a calcular el factor de potencia. Yo tengo que el ángulo es de menos 22.21. Al ser negativo, pues sabemos que es capacitivo. El factor de potencia es el coseno de ese ángulo, entonces me da un factor de 0.92. Ok. Para calcular potencia es B por I por FP, entonces sería voltaje 120 por la corriente total 8.06 por el factor de potencia 0.92. Esto me daría una potencia de 889.82 watts. Vamos a calcular la potencia reactiva. Q es P por la tangente del ángulo y me da un valor de menos 363.30 voltampere reactivos. ¿Por qué negativos? Porque dijimos que el circuito es capacitivo, es decir, va hacia abajo. Y S es P al cuadrado más Q al cuadrado, pues sería un valor de 961.12 voltampere. Ahora bien, si deseo calcular la potencia por cada rama, pues sería el voltaje, que es el mismo, por la corriente de la rama 1 por el factor de potencia de la rama 1. Eso es muy importante. El factor de potencia que calculamos aquí es el del circuito total. Pero el valor de el ángulo del factor de potencia 1 pues es el que trae la corriente 1. La corriente número 1 trae un ángulo de menos 56.30. La corriente número 2 un ángulo de 53. Cada uno tiene su factor de potencia. Entonces determinamos el ángulo de la corriente 1 o de la rama 1 es menos 56.30. El factor de potencia sería coseno de este ángulo, sería 0.55. El ángulo de la corriente 2 es 53.13, coseno de ese ángulo da 0.60. Entonces, si se fijan, son diferentes factores de potencia los que tiene cada una de las ramas. Combinados me da uno de 0.92. No se suman ni se promedian, se tienen que determinar cómo se hizo aquí. ¿Estamos? Entonces sería potencia 1 o de la rama 1, 120 por 8.28, que es la corriente 1, por 0.55 me da una potencia de 546 en la rama 1. En la rama 2 la potencia B2 por I2 por el factor de potencia
que ya dijimos que el factor de potencia es 0.6, sería 120 por 4.8 por 0.60, me da una potencia de 345.6 watts. La suma de esas dos potencias debe de dar la potencia total, da un poco menos. Esto puede ser por los decimales que usamos, que nos esté variando un poco la potencia total, ¿ok? Y de esta manera nosotros tendríamos la manera de resolver un circuito que está formado por varios elementos en cada rama. Entonces, si yo tengo un circuito donde está formado por una resistencia, una bobina y un capacitor que están conectados en paralelo, bueno, saco la conductancia y las susceptancias de cada una y la sumo. Pero cuando tengo un circuito un poco más elaborado donde cada rama tiene una impedancia, primero determino el número de impedancias que tenga el circuito y después la sumo. Es decir, si aquí tuviera otra donde tuviera una R, una L, una C, pues yo tengo 3 impedancias en serie, determino cada una y luego las puedo sumar si es que están en serie y en paralelo. Ahora, puede ser que yo tenga un circuito, este se llama un circuito serie y paralelo, entonces puedo tener X ramas en paralelo, las trabajo con admitancias, X número de ramas en serie, las trabajo con impedancias y al final las voy combinando. Exactamente igual que en circuitos eléctricos, pero teniendo en cuenta que aquí yo tengo que trabajar cuando están en serie impedancias y cuando están en paralelo admitancias.